¿Por qué hay momentos en los que sentimos que el mundo nos aplasta, que las responsabilidades superan nuestras fuerzas y que nadie nos comprende? ¿Será posible que, en medio de la tormenta, Dios levante a alguien, una mujer, un hombre, tú, para cambiar el destino de todo un pueblo? ¿Y si te dijera que existe una historia en la Biblia donde una mujer valiente, llena del Espíritu Santo, rompió todas las barreras de su época? Lideró ejércitos, dictó justicia y profetizó con poder, y que ese mismo espíritu de autoridad puede despertar hoy en tu vida. Sí, esta no es solo una historia antigua, es una revelación viva, porque la vida de Débora, jueza y profetisa de Israel, guarda un secreto que pocos han entendido. Cuando Dios llama, no hay límites humanos que puedan detener su propósito. En los próximos minutos vas a descubrir algo profundo, una verdad, que podría despertar el coraje dormido dentro de ti, restaurar a quien está caído y abrir tus ojos a un poder que viene directamente del cielo. Este no es solo un estudio bíblico. Es un llamado personal del Espíritu Santo a tu alma. Mi nombre es César Gil. Soy el narrador de este canal y estoy en una misión, llevar la palabra de Dios a cada rincón de Internet, para que personas como tú encuentren dirección, consuelo y propósito. Muchas personas, por no tener una iglesia cerca o por estar atravesando momentos difíciles, han encontrado en este canal un verdadero refugio espiritual. Aquí la fe se fortalece y las respuestas del cielo llegan en el momento justo. Antes de comenzar este viaje por la vida de Débora, te pido un pequeño acto de fe. Comenta aquí abajo la frase paz en Cristo. ¿Por qué? Porque al escribirlo, estás haciendo un compromiso público con tu fe. Y eso tiene un poder tremendo. Además, cuando das me gusta al video, ayudas al algoritmo de YouTube a mostrar esta palabra viva a más personas necesitadas. Estás siendo un instrumento para que otros también reciban una palabra divina. Gracias por eso. Me enorgullece que formes parte de esta comunidad que ama a Dios con todo el corazón. Y si aún no te has suscrito, hazlo ahora. Tu suscripción no es solo un clic, es una señal al cielo de que estás dispuesto a buscar más de Dios a cada día. Dale clic al botón y activa la campanita, porque aquí cada video es una cita divina. No dejes pasar eso. Déjame decirte algo, la penúltima lección de este estudio puede contener la llave para desbloquear una bendición en tu vida. Por eso, quédate hasta el final. Sin distracciones, haz silencio en tu entorno, abre tu corazón y deja que el Espíritu Santo te hable. A partir de ahora, comenzaremos un recorrido por las Escrituras para conocer a Débora. Cada parte de su historia revelará algo poderoso. En cada palabra puede haber una señal para tu situación actual. Prepárate. Porque Dios puede hablar contigo hoy como nunca antes lo ha hecho, en medio de uno de los periodos más oscuros de Israel, cuando el pueblo vivía bajo la opresión del enemigo, cuando la voz de los valientes se había apagado y los caminos estaban desiertos por miedo. Dios decidió levantar algo inesperado, una mujer. Su nombre era Débora, no era guerrera con espada, ni comandante de ejércitos, ni descendiente de reyes. Era una mujer que se sentaba bajo una palmera, escuchando los dolores de su pueblo, juzgando con sabiduría, orando con fervor, esperando en silencio la instrucción de Dios. El libro de Jueces, capítulo 4, nos revela este misterio. Gobernaba en aquel tiempo a Israel una mujer, Débora, profetisa, mujer de Lapidot, y acostumbraba a sentarse bajo la palmera de Débora, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. ¿Puedes imaginar la escena? En un tiempo donde las mujeres eran silenciadas, reducidas al hogar y al anonimato, Dios eligió a Débora como voz, como guía, como profeta de dirección para toda una nación. Y aquí viene la revelación para ti. Dios no se fija en las etiquetas del mundo, ni en los títulos, ni en lo que otros creen que puedes o no puedes ser. Dios mira el corazón dispuesto, el alma rendida, el espíritu sensible a su voz. Tal vez hoy te sientas como alguien pequeño. Quizás no tienes títulos, ni poder, ni reconocimiento. Pero si tu alma está rendida, si tu fe permanece, si tu corazón busca agradar a Dios, entonces tú también puedes ser elegido. La historia de Débora comienza con un llamado silencioso pero firme.
No fue espectacular a los ojos del mundo, pero fue claro a los ojos del cielo. Ella no pidió ser juez, no buscó ser profeta. Ella simplemente estuvo disponible. Y eso bastó para que el Espíritu de Dios descendiera sobre ella con propósito. Débora no lideró por ambición, lideró por obediencia, no peleó por gloria personal, peleó por la restauración de su pueblo. No gritó para imponer su voz, profetizó con autoridad divina. ¿Y tú? ¿Qué harás cuando Dios te llame en medio del caos? ¿Seguirás esperando que otros cambien las cosas o entenderás que tú mismo puedes ser instrumento del cielo? La historia de Débora nos confronta, nos muestra que los elegidos de Dios no siempre vienen de los palacios, sino de las palmas, que los verdaderos profetas no siempre hablan en altares de oro, sino en medio del polvo y del llanto de un pueblo cansado. Hoy, tal vez tú seas esa voz que necesita levantarse, ese corazón que necesita despertar, ese alma que Dios está llamando para cambiar realidades, romper cadenas y traer justicia donde solo hay desesperanza. Porque cuando Dios llama, no hay género, no hay edad, no hay limitación humana que pueda resistirse a su poder. Y si Él llamó a Débora, ¿por qué no podría estar llamándote a ti? En tiempos de Débora, Israel no solo sufría por la opresión militar de Jabín, el rey cananeo, y su comandante Sísara. El verdadero dolor del pueblo era más profundo, habían perdido el rumbo espiritual. Cada uno hacía lo que bien le parecía, y las sendas antiguas se habían olvidado. No había liderazgo, no había unidad. No había fe firme. Solo quedaba el eco de las promesas de Dios en una tierra que había olvidado cómo escucharlas. El libro de Jueces nos dice, en aquellos días no había rey en Israel, cada uno hacía lo que bien le parecía. Esta frase no es solo una descripción del desorden político, sino una radiografía del alma de la nación. Era un pueblo sin visión, sin dirección, sin esperanza. ¿Y tú alguna vez te has sentido así? Como si caminaras por la vida sin brújula, sin saber hacia dónde vas ni por qué, como si todas las voces hablaran pero ninguna trajera paz. Así estaba Israel, hasta que una mujer se atrevió a escuchar a Dios de verdad. Débora no buscó poder, pero Dios le confió el liderazgo de un pueblo perdido. ¿Por qué? Porque mientras muchos se conformaban con la rutina, con la opresión, con la desesperanza, ella se mantuvo conectada al cielo, escuchaba al pueblo, sí, pero sobre todo, escuchaba a Dios. Muchos líderes de aquella época fallaron. Tenían fuerza, pero no visión. Tenían influencia, pero no carácter. Débora, en cambio, tenía algo que lo cambiaba todo: discernimiento espiritual. Sabía cuándo hablar, cuándo callar, cuándo actuar y cuándo esperar. Y esa sabiduría no venía de libros ni de estrategias humanas, sino del Espíritu de Dios. Cuando un pueblo pierde el rumbo, Dios siempre levanta a alguien que aún sepa orar, que aún sepa discernir, que aún sepa creer. Y puede que hoy ese alguien seas tú. Quizás tu familia está sin dirección, tus hijos están perdidos, tus sueños apagados. Pero si te mantienes firme como Débora, puedes ser tú el punto de inflexión. El canal por donde Dios derrame un nuevo comienzo, en medio del caos. Ella no huyó, no se escondió, no se victimizó, se levantó, no con armas, sino con autoridad, no con gritos, sino con verdad, no con títulos, sino con propósito. Y esa es la invitación para ti hoy: no te conformes con ser parte de un pueblo sin rumbo. Sé tú la brújula, sé tú la voz, sé tú la intercesión que cambia generaciones. ¿Por qué? Aunque todos se hayan desviado, Dios aún habla a quien quiere escuchar. Israel necesitaba un rumbo, y Dios se lo dio, en la forma inesperada de una mujer que sabía esperar bajo una palmera y escuchar con el corazón. La Biblia dice que Débora se sentaba bajo la palmera de Débora entre Ramá y Betel, en el monte de Efraín, y los hijos de Israel subían a ella a juicio. Esta imagen aparentemente simple esconde una de las mayores verdades espirituales de esta historia. No era un trono de oro, ni un templo esplendoroso, sino una palmera humilde, el lugar donde Dios revelaba su voluntad al pueblo.
Allí, bajo esa palmera, se establecía un santuario de sabiduría, una corte celestial, un altar de dirección divina. Débora no necesitaba una estructura humana para ejercer su llamado. Lo que tenía era suficiente, una relación íntima con el Dios vivo. ¿Y tú? ¿Dónde está tu palmera? ¿Dónde es ese lugar donde escuchas a Dios? Porque no se trata de la apariencia externa, sino de la disposición del corazón. Tal vez tu palmera es tu habitación, tu cocina, tu rincón secreto. Lo importante no es el lugar físico, sino que sea un espacio donde el cielo se abre y Dios habla. Los israelitas subían a ella con sus conflictos, sus dudas, sus heridas, y salían de allí con justicia, consuelo y dirección. ¿Te imaginas cuántas familias fueron restauradas bajo esa sombra? ¿Cuántos corazones rotos encontraron respuesta bajo esa palmera? Esa escena es poderosa porque revela algo esencial. Una sola persona conectada con Dios puede convertirse en punto de transformación para muchos. Una sola mujer, sin ejército, sin templo, sin recursos, podía traer paz donde había guerra, orden donde había confusión, luz donde todo era oscuridad. Y hoy, esa realidad espiritual sigue vigente. Dios sigue buscando palmeras, no estructuras vacías, sino corazones habitados. No posiciones, sino disposiciones. No escenarios, sino humildad. Tú puedes ser esa palmera para otros. Para tu hogar, tu iglesia, tu comunidad. Puedes ser un lugar de sombra donde los cansados descansen. Cuando Dios dio a Débora la palabra profética para iniciar la liberación de Israel, ella no tomó la espada por sí sola. En obediencia, llamó a Barak, hijo de Abinoam, y le transmitió la orden divina: ¿no te ha mandado Jehová, Dios de Israel, diciendo, ve, junta a tu gente en el monte de Teibe? Barak era un guerrero experimentado. Conocía el campo de batalla, la estrategia, los números. Pero frente al llamado de Dios, vaciló. No por cobardía, sino por falta de fe. Su respuesta a Débora fue clara: si tú vas conmigo, yo iré. Pero si no vas conmigo, no iré. En ese momento se reveló una gran verdad: hay batallas que no se ganan con fuerza humana, sino con dirección espiritual. Barak no necesitaba más soldados. Necesitaba una profetisa que oyera a Dios. Una mujer que caminara con él no como estratega, sino como canal del cielo. Débora aceptó, pero le advirtió: iré contigo. Mas no será tuya la gloria de la jornada que emprendes, porque en mano de mujer venderá Jehová a Sisera. Este pasaje es poderoso, porque nos muestra que, incluso los más fuertes, necesitan guía, que incluso los valientes pueden dudar, que incluso los guerreros temen cuando no reconocen la voz de Dios en sus decisiones. ¿Te has sentido alguna vez como Barak? Fuerte pero inseguro, preparado pero confundido, con recursos pero sin claridad. Tal vez estés en una batalla, pero no sabes si debes avanzar. Tal vez has oído el llamado, pero te preguntas si estás listo. Y en esa hora de duda, Dios puede enviar a alguien como Débora a recordarte lo que ya ha sido dicho desde el cielo. Débora no era quien empuñaría la espada, pero sin ella, Barak no se movía. Porque cuando una persona está llena del Espíritu, su presencia desata el propósito de otros. Y cuando caminas junto a alguien que oye a Dios, tu fe se fortalece, tus pasos se afirman, y tu destino se activa. Barak nos enseña que no hay vergüenza en necesitar ayuda. La verdadera fe reconoce su necesidad. Reconoce que, sin la guía divina, toda victoria es incierta, y aunque Barak no recibiría la gloria, sí participó del milagro. Porque obedecer a Dios siempre nos lleva a formar parte de algo más grande que nosotros mismos. Hoy tal vez el Espíritu Santo te está diciendo: no te ha mandado Jehová. Tal vez ya tienes la instrucción, pero estás esperando una confirmación. Y puede que esta sea. Puede que esta palabra sea tu Débora espiritual, recordándote que ya es hora de moverse, de creer, de confiar. No esperes más. La batalla ya está decidida en el cielo. Solo necesitas dar el paso en la tierra. Cuando Barak finalmente decidió obedecer, reunió 10.000 hombres de las tribus de Neftalí y Zabulón. Era un ejército pequeño frente al poder militar del enemigo, pero lo que estaba por acontecer no dependía del número ni de la fuerza,
sino de una estrategia diseñada directamente en el trono celestial. Sísara, el comandante del ejército enemigo, tenía 900 carros de hierro. En aquella época, eso representaba un poder militar prácticamente invencible, pero mientras él confiaba en su armamento, Débora confiaba en la palabra de Jehová, y lo que el enemigo no sabía era que, cuando Dios pelea por su pueblo, ningún metal, ejército ni estrategia humana puede prevalecer. Débora declaró con autoridad profética: levántate, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. ¿No ha salido Jehová delante de ti? ¡Qué frase tan poderosa! No dijo: sal con fuerza. Ni confía en tus armas, dijo: Jehová ha salido delante de ti. Eso cambia todo. Porque cuando Dios va adelante, no hay incertidumbre. Cuando el cielo abre camino, la victoria ya no es una posibilidad. Es una certeza. ¿Y tú? ¿A quién tienes delante en tus batallas? ¿A tus miedos, tus deudas, tus diagnósticos, tus tromes? ¿O tienes a Jehová, el Dios que va delante de los suyos? Esta historia nos muestra que la verdadera estrategia no está en los mapas de guerra, sino en la obediencia a la voz divina. No fue Barak quien eligió el campo de batalla, fue Dios. No fue el ejército quien eligió el momento, fue el cielo. No fue la lógica quien dictó la orden, fue la fe. Cuando Dios diseña la estrategia, el caos se convierte en orden, la debilidad en poder y lo imposible en testimonio. El monte de Tebe no era un terreno favorable para carros de hierro. Y eso fue parte del plan. Sísara pensaba que controlaba la guerra. Pero cayó en la trampa perfecta del Altísimo. Así es como Dios obra. Usa tu debilidad como trampa para el enemigo. Usa tu dolor como plataforma para el milagro. Usa tus lágrimas como semilla para la cosecha. Porque Él ve más allá. Él prepara la escena para mostrar su gloria en medio de tu aparente desventaja, Débora. No necesitó ver el campo para saber que la victoria era segura. Ella había oído a Dios. Y cuando alguien ha oído al cielo, ya no teme lo que viene de la tierra. Hoy, el Espíritu Santo te dice: levántate. Porque este es el día en que Jehová ha entregado tus batallas en tus manos. No importa cuántos carros de hierro se levanten contra ti. Si Dios va delante, tu victoria es irreversible. Mientras Barak descendía del monte de Teibe con sus 10.000 hombres, algo sobrenatural comenzó a ocurrir. La escritura no detalla cada movimiento militar, pero deja claro que Jehová desbarató a Sísara y a todos sus carros y a todo su ejército a filo de espada. No fue solo una batalla humana, fue una intervención divina. Sísara, el temido comandante, viendo su ejército desmoronarse, descendió de su carro y huyó a pie. El mismo que infundía miedo, ahora corría derrotado. Su arma más poderosa, los carros de hierro, no pudieron salvarlo. La lluvia, el barro, el terreno. Todo parecía conspirar contra él. Pero no era la naturaleza. Era el dedo de Dios escribiendo justicia en la historia de su pueblo. El Salmo de Débora, en el capítulo 5 del libro de Jueces, revela detalles ocultos. Desde los cielos pelearon las estrellas. Desde sus órbitas pelearon contra Sísara. Los torrentes de Cisón los arrollaron. No fue solo una batalla terrestre. El cielo mismo peleó. ¿Puedes imaginar esto? Las estrellas, las aguas, los elementos. Obedeciendo a su Creador para defender a un pueblo que había clamado por liberación. Esto nos enseña una verdad inquebrantable: cuando Dios decide actuar, el universo entero se alinea con su voluntad. Y Sísara huyó, no con honor, sino con desesperación, no con gloria, sino con vergüenza. Porque así terminan los enemigos del propósito de Dios. Confundidos, debilitados. Vencidos por aquel que nunca pierde una batalla, muchos hoy están siendo perseguidos por Sísaras espirituales, miedos, enfermedades, acusaciones, deudas, tromes. Voces del pasado. Parecen invencibles. Parecen tener carros de hierro. Pero el Dios de Débora y de Barak aún pelea por sus hijos. Y cuando Él se levanta, todo poder del enemigo cae. Sísara representa lo que creemos que nunca podrá ser vencido, lo que nos intimida, lo que nos paraliza. Pero en esta historia,
Aprendemos que no hay Sísara que pueda resistir al soplo del Altísimo. Tú no necesitas correr, no necesitas temer, solo necesitas obedecer como Débora, avanzar como Barak, confiar como el pueblo que decidió clamar, porque llegará el día y puede que sea hoy en que veas a tus Sísaras caer, no por tu fuerza, sino por la fidelidad del Dios que pelea por ti. Y cuando eso ocurra, recordarás que esta batalla ya estaba ganada en el cielo antes de comenzar en la tierra. Mientras Sísara huía, buscando refugio, llegó hasta la tienda de una mujer llamada Jael, esposa de Heber el Ceneo. A primera vista parecía un lugar seguro. No había espadas, no había ejércitos, no había amenaza. Solo una tienda, una mujer, una promesa de hospitalidad. Jael lo recibió con calma. Le ofreció leche. Lo cubrió con una manta y le dio un lugar donde descansar. Sísara, agotado, se sintió a salvo. Pero lo que no sabía era que Dios ya había escrito el final de su historia, y no sería en el campo de batalla, sino en la quietud de una tienda, mientras él dormía profundamente. Jael tomó una estaca de tienda y un mazo en su mano, y con firmeza lo mató. Así, la amenaza que por años había oprimido a Israel cayó por la mano de una mujer sencilla, sin armas, sin título, sin ejército. Una mujer desconocida para el mundo, pero conocida por Dios. Este episodio es uno de los más impactantes de toda la narrativa bíblica, porque rompe nuestras ideas humanas de cómo actúa Dios. Él no siempre usa lo obvio. Muchas veces usa lo débil para avergonzar lo fuerte. Usa lo inesperado para ejecutar su justicia. Usa a quien nadie ve para cumplir lo que todos esperan. Jael representa a aquellos que están en silencio, fuera del centro de atención, pero que han sido posicionados estratégicamente por el cielo. Representa a quienes no tienen fama, pero tienen discernimiento. A quienes no tienen voz en la plaza, pero tienen propósito en el secreto. ¿Y eso te incluye a ti? Quizás piensas que estás lejos del campo de batalla, que no tienes el conocimiento, los recursos, la fuerza. Pero si estás dispuesto, Dios puede usarte de manera sobrenatural, porque Él no necesita multitudes, solo necesita un corazón valiente. Jael no actuó por emoción, actuó con propósito. No se dejó engañar por las apariencias. Supo discernir que aquel hombre, aunque exhausto, era un enemigo de Dios, y eso le bastó para tomar acción. Su decisión fue firme, radical y alineada con el cielo. Y así se cumplió lo que Débora había dicho. En manos de mujer entregará Jehová a Sísara. Jael fue la mano inesperada de Dios, y quizás tú también estás siendo preparado para algo que nadie imagina, algo que romperá ciclos, que cerrará historias de dolor, que liberará a otros sin que el mundo lo vea venir. Recuerda esto, cuando el enemigo cree que ha escapado, Dios ya tiene preparado el desenlace. Y muchas veces ese final lleva tu nombre. Después de la victoria sobre Sísara, Débora no guardó silencio. No volvió simplemente a sentarse bajo su palmera. No regresó a la rutina como si nada hubiese pasado. En lugar de eso, levantó un cántico que se convirtió en una de las declaraciones proféticas más poderosas de toda la Escritura. El capítulo 5 del libro de Jueces registra ese cántico, pero no es solo una canción de victoria. Es una exaltación profunda de la fidelidad de Dios, una denuncia a los indiferentes, un reconocimiento a los valientes, y una revelación espiritual para las generaciones futuras. Por haberse puesto al frente los caudillos en Israel, por haberse ofrecido voluntariamente el pueblo, loado sea Jehová. Así inicia el cántico. Débora no toma para sí la gloria, reconoce que todo fue obra de Dios, y que el pueblo, al fin, respondió. En este cántico, ella recuerda los momentos oscuros de Israel, cuando las aldeas habían quedado abandonadas, y cómo su levantamiento como madre en Israel marcó un nuevo comienzo. No como reina, no como guerrera, sino como madre, figura de compasión, guía, protección y firmeza. También denuncia a las tribus que no se unieron a la batalla, porque te quedaste entre los rediles para oír los balidos de los rebaños. Le pregunta a Rubén, y a Meroz, que no ayudó al pueblo de Dios, lo maldice con severidad.
Este detalle nos revela una verdad eterna: Dios honra a los que se disponen y confronta a los que se cruzan de brazos cuando su reino avanza. No basta con tener fe en el corazón. Es necesario actuar, moverse, sumarse a lo que el cielo está haciendo. Débora también exalta a Jael: bendita sea entre las mujeres Jael, mujer de Heber el ceneo. Sobre las mujeres bendita sea en la tienda. Reconoce que el acto de esa mujer fue determinante y que su nombre quedaría grabado en la historia de Israel. Pero el cántico no termina allí. Termina con una declaración profética que resuena: como trompeta espiritual, así perezcan todos tus enemigos, oh Jehová. Mas los que te aman sean como el sol cuando sale en su fuerza. ¡Qué declaración tan gloriosa! Los que aman a Dios no son como estrellas que titilan tímidamente, sino como el sol en todo su esplendor, firmes, radiantes, imparables, marcando el tiempo y el ritmo del cielo en la tierra. Este cántico nos invita a reflexionar: ¿qué harás tú después de la victoria? ¿Te quedarás en silencio o levantarás tu voz para dar gloria al que peleó por ti? Serás como Débora, que no solo luchó, sino que también cantó. Muchos callan sus testimonios, otros minimizan sus victorias. Pero cuando Dios ha hecho algo grande, hay que cantarlo, declararlo, escribirlo, grabarlo en el alma del pueblo. Porque lo que no se recuerda, se olvida. Y lo que no se exalta, se debilita hoy. Tú también puedes levantar tu cántico. No necesitas ser poeta, ni tener una gran voz. Solo necesitas gratitud, reverencia y pasión por aquel que te dio vida cuando todo parecía perdido. El último versículo del relato de Débora en Jueces 5 encierra una joya espiritual de Inkelkiel el valor. Y reposó la tierra 40 años. Estas 6 palabras resumen el fruto de todo lo que ocurrió: el clamor del pueblo, la obediencia de Débora, la acción de Barak, el valor de Jael, la intervención divina, la victoria sobre Sísara y la alabanza profética que siguió. Todo esto desembocó en paz. No fue una paz superficial, fue un reposo profundo. 40 años sin guerra, sin opresión, sin temor. Una generación entera creció bajo el abrigo de la justicia divina, gracias a que una mujer se atrevió a obedecer. Esta paz no vino por tratados políticos ni por acuerdos humanos. Vino porque el cielo se manifestó y el pueblo respondió. Porque cuando Dios reina verdaderamente en una comunidad, la tierra reposa. Cuando su voz es escuchada, el caos retrocede. Cuando su voluntad es obedecida, los enemigos queden y el alma se tranquiliza. La historia de Débora no termina en la batalla, termina en la paz. Porque el propósito de toda guerra espiritual no es el conflicto en sí, sino el reposo que viene después. Dios pelea para que sus hijos descansen. Dios interviene para que su pueblo viva en libertad. Este versículo nos confronta con una pregunta crucial: ¿qué tipo de paz estamos construyendo? ¿Es duradera? ¿Es fruto de obediencia? ¿O es apenas una tregua frágil producto de acuerdos humanos? La paz que viene de Dios no es ausencia de problemas, sino presencia de propósito. No es silencio exterior, sino alineación interior. Es el resultado de una vida centrada en la voluntad divina. Y esa paz está disponible para ti hoy. No importa cuántos años hayas vivido en opresión, no importa cuántas batallas estés enfrentando, el Dios de Débora también quiere darte reposo. Quiere escribir sobre tu vida esa misma frase: y reposó la tierra 40 años. Quiere traer descanso a tu mente, a tu casa, a tu espíritu. Pero esa paz tiene un precio: fe, obediencia, valentía. Requiere que te levantes como lo hizo Débora, que creas como Barak, que actúes como Jael, que cantes como los redimidos. No puedes tener el fruto sin caminar el proceso. Recuerda esto: cada paso que das en obediencia a Dios es un ladrillo más en la construcción de esa paz. Cada renuncia, cada oración, cada acto de fe, cada decisión santa está formando el suelo donde tus hijos caminarán en libertad. Y tal vez, dentro de 40 años, alguien mire hacia atrás y diga: todo cambió cuando alguien decidió escuchar a Dios y obedecer sin temor. Que ese alguien seas tú.
En medio del cántico profético, una expresión sobresale con poder y ternura. Me levanté como madre en Israel, no como reina, ni como guerrera, ni siquiera como líder. Débora se autodefine como madre, y esta palabra encierra el núcleo de su llamado. Ser madre no se trata solo de dar a luz, se trata de proteger, alimentar, formar, consolar, interceder, corregir y sostener. Débora no gobernó con cetros, sino con compasión. No ejerció poder desde la frialdad de la autoridad, sino desde el calor del amor maternal por su pueblo. En un tiempo de oscuridad donde los líderes eran escasos y el temor reinaba, Dios levantó una madre, no una figura de poder humano, sino de profundo sentido espiritual. Porque solo una madre llora con sus hijos, carga sus dolores. Y se levanta aún en el cansancio cuando ve que su casa se está cayendo. El rol de Débora como madre es un retrato de lo que Dios busca levantar en esta generación, personas con corazón de madre para su pueblo. No solo jueces que dictan veredictos, sino madres espirituales que restauran con sabiduría, paciencia y amor. Y esto te desafía hoy. ¿Qué tipo de liderazgo estás ejerciendo? ¿Es autoritario o compasivo? ¿Es frío o protector? ¿Es egocéntrico o sacrificial? Porque el verdadero poder espiritual no está en el control, sino en el servicio. No está en el dominio, sino en el cuidado. Débora se levantó porque no podía seguir viendo a su pueblo sufrir. Algo dentro de ella ardió, no por orgullo, sino por compasión. No buscó la autoridad la buscó a ella, porque su espíritu estaba alineado con el corazón de Dios. Muchos hoy esperan que otros actúen, que los líderes se levanten, que el cambio venga de fuera. Pero Dios sigue buscando madres espirituales. Gente que ame tanto a su comunidad que no pueda quedarse inmóvil. Gente que no necesita reconocimiento. Solo oportunidad para servir. Ser madre en Israel significaba llorar por la decadencia moral, clamar por los niños huérfanos de fe, corregir sin destruir, enseñar con ternura y liderar desde la raíz del amor. Y este es el llamado para ti. Seas hombre o mujer, joven o anciano, puedes ser madre espiritual. Puedes ser alguien que intercede por los demás como si fueran tus propios hijos. Puedes ser quien nutre la fe de los débiles, quien guía a los perdidos, quien se queda hasta que el último se levante. Porque cuando te levantas como madre en medio del caos, no solo cambia tu entorno, cambia el destino de generaciones. Una de las líneas más poderosas del cántico de Débora dice, por haberse ofrecido voluntariamente. El pueblo, bendecida a Jehová. Esta frase, aunque sencilla, encierra una dinámica espiritual que transforma naciones. Cuando el pueblo se entrega, Dios se manifiesta. Durante años, Israel había vivido bajo la opresión de sus enemigos. Pero la esclavitud no era solo política o militar. Era espiritual. El pueblo se había apartado del Señor, había dejado de luchar. Había aceptado la derrota como normal. El miedo se había apoderado de las calles. La fe se había enfriado. Los valientes se escondían. Hasta que llegó un momento decisivo. El pueblo se ofreció. Este ofrecerse no fue una obligación. No fue impuesto por una ley. Fue un acto de entrega libre, un clamor del alma, una disposición interna. Aquí estoy. Señor, úsame. Ese fue el punto de quiebre. No fue solo Débora. No fue solo Barak. Fue el pueblo que se levantó como un solo cuerpo, con un solo corazón para decir, ya basta. Volvemos a ti, Jehová. Y eso cambió todo. Dios puede levantar líderes, dar visiones, soltar promesas. Pero cuando el pueblo se queda pasivo, la gloria se detiene. Sin embargo, cuando el pueblo se ofrece, aunque sea pequeño, débil, herido, el cielo desciende con fuerza. ¿Y tú? ¿Te has ofrecido voluntariamente al Señor? ¿O estás esperando que otros hagan lo que tú fuiste llamado a hacer de ofrecerse? No es solo asistir a un culto. Es entregarse completamente, mente, cuerpo, recursos, dones, tiempo, lágrimas, sueños. Es decir, todo lo que tengo y todo lo que soy es tuyo, Señor. Envíame, moldéame. Transfórmame, úsame. Cuando un pueblo entero se ofrece, nace un avivamiento. Cuando una familia se ofrece, se rompen cadenas. Cuando una sola persona se ofrece sinceramente,
El infierno tiembla y el cielo se alegra. Dios no busca perfección, busca disposición. No, espera que llegues con todas las respuestas. Solo espera que llegues con el corazón abierto. En medio del cántico de victoria, se oyó una sentencia inesperada, dura y contundente. Maldecid a Meroz, dijo el ángel de Jehová, maldecid severamente a sus moradores. Porque no vinieron al socorro de Jehová, contra los fuertes. Este versículo corta el ritmo festivo con una advertencia profética: no actuar cuando Dios está obrando es motivo de juicio. Meroz no fue un enemigo declarado de Israel. No fue parte del ejército de Sisara. No se alzó contra Débora. No conspiró contra Barak. Simplemente no hizo nada. ¿Y ese nada fue suficiente para atraer una maldición? En tiempos de guerra espiritual, la neutralidad es traición. Cuando el reino de Dios está en movimiento, quedarse al margen es negarse a la causa. Cuando el cielo llama a pelear, la omisión no es prudencia, es rebeldía pasiva. Meroz representa a aquellos que tienen la oportunidad de actuar pero eligen la comodidad, a los que ven la batalla desde lejos y prefieren no involucrarse, a los que observan cómo otros se esfuerzan, oran, sirven, se sacrifican y se limitan a mirar. La gran tragedia de Meroz no fue un acto maligno, sino la ausencia total de compromiso. Y esta historia confronta a cada uno de nosotros. ¿Estamos sumándonos al mover de Dios en nuestra generación? ¿O estamos cómodamente instalados en nuestras propias tiendas, esperando que otros carguen el peso espiritual? La maldición a Meroz no vino de Débora, ni de Barak, ni del pueblo. Vino del ángel de Jehová. Eso nos habla del peso celestial de esta sentencia, porque para Dios, el momento en que Él llama a su pueblo a actuar no es negociable. Hoy el Espíritu Santo sigue clamando: ¿dónde están los que vendrán en mi auxilio? ¿Dónde están los que no se conformarán con mirar? ¿Dónde están los que, como Isaías, dirán: Him aquí? Envíame a mí, no serás juzgado por lo que no pudiste hacer, sino por lo que pudiste hacer y no hiciste. No por la falta de recursos, sino por la falta de entrega. No por debilidad, sino por indiferencia. La maldición de Meroz no es un castigo caprichoso. Es una consecuencia natural de una vida desconectada del propósito divino. Pero tú estás aquí, escuchando esta palabra. Eso ya es señal de que el Espíritu de Dios te está despertando, te está llamando, te está diciendo: no seas como Meroz, sé parte del milagro, participa de la batalla, camina con los valientes. Responde al llamado del cielo, porque cuando eliges actuar junto a Dios, no solo evitas el juicio, te conviertes en instrumento eterno de su gloria. Débora no fue simplemente una jueza ni una líder militar circunstancial. Fue, ante todo, una profetisa. Y este rol tiene un peso espiritual que va mucho más allá de predecir el futuro. Ser profeta en Israel significaba ser la boca de Dios ante el pueblo, especialmente en tiempos de confusión, idolatría y desesperanza. En los días de Débora, la voz profética era escasa. Había religiosidad, pero poca revelación. Ritualismo, pero poca intimidad. Por eso, su aparición fue como una lámpara en la oscuridad. Su autoridad no provenía de linajes humanos ni de estructuras religiosas. Venía de la intimidad con el Espíritu de Dios. Era bajo la palmera donde recibía instrucción. Era en el secreto donde nacía su impacto público. La autoridad profética no es altivez ni exhibicionismo. No se trata de ver cosas o impresionar multitudes. Se trata de discernir el corazón de Dios y transmitirlo con verdad, humildad y firmeza. Y eso fue lo que hizo Débora. Ella no habló por hablar. Habló cuando el cielo hablaba. Y cuando lo hizo, las montañas se movieron, los ejércitos se activaron, y el destino de una nación cambió. Hoy, más que nunca, se necesita ese tipo de voz profética. No la que entretiene, sino la que confronta. No la que halaga, sino la que redirige. No la que infla el ego, sino la que dobla las rodillas. Y tú, aunque no te consideres profeta, puedes caminar bajo esa unción si decides vivir en comunión profunda con Dios.
porque todo hijo que escucha con atención puede hablar con autoridad. La crisis que vivía Israel no se resolvió con estrategias humanas. Se resolvió cuando una mujer se atrevió a decir, así dice el Señor. Esa palabra no vino adornada, pero vino con respaldo celestial. La autoridad profética nace de la obediencia. Débora no buscó reconocimiento. No buscó seguidores. No quiso fama. Quiso ver a su pueblo libre. Y por eso, Dios la respaldó. Vivimos tiempos donde la confusión es grande. Las voces se multiplican, pero pocas llevan el sello del cielo. La verdadera autoridad no hace ruido, hace temblar el infierno. No necesita escenario, necesita verdad. Si anhelas ser una voz profética en medio de esta generación, no busques plataformas. Busca la presencia. No busques notoriedad. Busca profundidad. Porque cuando Dios habla a través de ti, no hay corazón que no tiemble, no hay cadena que no se rompa, no hay valle que no se llene de esperanza. Así como Débora, tú puedes ser canal del cielo en la tierra. Pero primero, debes convertirte en alguien que escuche más de lo que habla, que adore más de lo que exige, que sirva más de lo que opina. Porque solo así, la autoridad que portas no será tuya, será del Altísimo. En un mundo dominado por estructuras patriarcales, donde la voz de la mujer era silenciada y su rol limitado, Dios decidió romper todos los esquemas, levantando a Débora como líder, profetisa y jueza de Israel. No como símbolo de rebeldía, sino como manifestación de una fuerza que no nace de lo físico, ni de lo social, sino del espíritu. La fuerza de Débora no estaba en su voz, ni en su estatura, ni en su posición. Estaba en su intimidad con Dios, en su capacidad de discernir, en su valentía para actuar, en su disposición para servir. Ella nos demuestra que la verdadera fuerza espiritual no tiene género, tiene raíz. Y su raíz estaba profundamente sembrada en el corazón de Dios. El apóstol Pablo dijo, cuando soy débil, entonces soy fuerte. Esta paradoja espiritual se manifiesta en la vida de Débora. No era la más poderosa, pero era la más disponible. No era la más preparada militarmente, pero era la más conectada espiritualmente. Y eso bastó. Hoy en día, muchos buscan fuerza en la autosuficiencia, en el reconocimiento, en las estrategias humanas, pero la fuerza que transforma naciones, que levanta caídos, que rompe yugos, solo nace del Espíritu Santo. ¿Y cómo se exida esa fuerza? No se compra, no se hereda, no se impone. Se recibe en la intimidad, en el secreto, en el altar personal, en los momentos donde nadie te aplaude, pero el cielo te observa. Donde nadie te escucha, pero Dios te habla. Débora era fuerte porque su vida estaba rendida. Su huyende, sus opiniones, sus temores, todo lo había colocado en las manos del Señor. Y desde ese lugar de rendición, el Espíritu la fortalecía con autoridad, sabiduría y dirección. La fuerza del Espíritu no grita, pero transforma. No impone, pero dirige. No domina, pero conquista. No necesita aplausos porque ya tiene el respaldo del cielo. ¿Y tú, de dónde estás sacando tu fuerza? ¿Del cansancio, del orgullo, del impulso humano? ¿O del manantial inagotable del Espíritu Santo? Si hoy estás débil, recuerda, la fuerza que necesitas no está lejos. Está en tu altar, allí donde adoras, allí donde clamas, allí donde reconoces que sin él no puedes seguir. Débora no fue fuerte por sí misma, fue fuerte porque el Espíritu de Dios habitaba en ella. Y ese mismo Espíritu está disponible para ti. No te pide perfección. Te pide entrega. Levántate hoy con la fuerza que viene de lo alto, no con ímpetu vacío, sino con poder celestial. Porque cuando el Espíritu te llena, no hay obstáculo que te detenga, no hay enemigo que te intimide, no hay desierto que te consuma. Antes de que Débora se levantara, antes de que Barak reuniera su ejército, antes de que Jael ejecutara justicia, hubo un tiempo de silencio. Un período donde parecía que Dios no hablaba, que el cielo estaba cerrado, que la opresión no tenía fin. Un tiempo donde las calles estaban vacías, los corazones abatidos y las oraciones parecían no llegar a ningún lugar. El libro de Jueces dice que, en aquellos días, los caminos estaban desiertos. No solo porque el enemigo sembraba miedo,
sino porque el pueblo había dejado de caminar con Dios. El silencio de Dios no siempre es abandono, a veces es consecuencia. A veces es un espacio sagrado donde el alma debe reconocer su necesidad, quebrantar su orgullo y volver a clamar. Ese silencio no era castigo, era espera, espera de un corazón que volviera a latir al ritmo del cielo. Y fue entonces cuando el pueblo clamó, en medio del silencio. El dolor los hizo despertar. La opresión los llevó al quebrantamiento. La ausencia de respuestas los empujó a buscar nuevamente el rostro de Dios. Muchos hoy viven ese mismo silencio. Oran y no escuchan. Cantan y no sienten. Asisten a cultos y salen vacíos. Y creen que Dios los olvidó. Pero no es olvido. Es una pausa divina que espera una rendición auténtica. Un eco del cielo que responde solo al clamor sincero. El silencio, antes del clamor, es el terreno donde germinan los mayores despertares espirituales. Porque cuando todo parece muerto, el alma se vuelve más sensible, y cuando ya no hay nada que aferrar, nos aferramos a lo único que permanece. Dios Débora apareció cuando el silencio ya no podía ser soportado. Fue la respuesta visible, un clamor invisible. Ella no fue el inicio del milagro, fue la evidencia de que el milagro ya estaba en marcha. Tal vez hoy estás en ese silencio, donde no entiendes, no ves, no sientes. Pero si estás escuchando esta palabra, es porque el cielo ya está preparando la respuesta. La voz de Débora está cerca. La estrategia de Dios ya está en movimiento. Y tu clamor no ha sido en vano, recuerda. Los cielos no se quedan mudos ante un corazón quebrantado. Y el silencio de ahora puede ser el anuncio de la voz profética que cambiará tu historia. Sigue clamando. No bajes los brazos, porque cuando el pueblo clama, el cielo responde. Cuando Débora llamó a Barak y le transmitió la instrucción de Dios, él no tenía todos los detalles. No conocía la estrategia completa. No sabía cómo reaccionaría el enemigo, ni qué papel jugaría Jael, ni cómo terminaría la historia. Solo tenía una palabra: ve, porque este es el día en que Jehová ha entregado a Sísara en tus manos. Y con esa única palabra, Barak tuvo que decidir entre avanzar o retroceder, entre obedecer o razonar, entre confiar en lo invisible o quedarse esperando garantías. Esta es una de las pruebas más difíciles de la fe. Obedecer cuando no entendemos todo, caminar cuando el camino aún no está claro, creer cuando el milagro aún no se ve, actuar cuando el corazón tiembla y la lógica grita espera. Pero es justamente en ese momento donde se revelan los verdaderos hijos de Dios, porque la fe no se mide cuando todo es evidente. La fe brilla cuando lo único que tienes es una palabra, y aún así decides avanzar. Barak obedeció. Y aunque pidió que Débora lo acompañara, su corazón se movió en dirección a la promesa. Y por eso vio la gloria de Dios manifestarse. Obedecer, sin entender, no es locura. Es confianza. Es decir, Señor, no sé cómo lo harás, pero creo que lo harás. No veo la salida, pero sé que estás guiando mis pasos. No entiendo el porqué, pero descanso en el quien. Muchos hoy están paralizados, esperando entender. Quieren explicaciones antes de moverse. Pero Dios no siempre explica. Él revela lo necesario y espera obediencia radical, porque el entendimiento viene después del paso de fe. No antes. Obedecer sin entender es lo que hizo Abraham al salir de su tierra. Es lo que hizo Moisés al alzar su vara frente al mar. Es lo que hizo Pedro al echar la red donde no había peces. Es lo que hizo Barak al descender del monte cuando el enemigo era más fuerte. Y es lo que tú necesitas hacer hoy. Tal vez Dios te está llamando a tomar una decisión, a perdonar, a sembrar, a avanzar, a soltar algo, y no entiendes por qué. Pero si Él lo dijo, eso basta. Porque cada acto de obediencia abre una puerta que la lógica no puede abrir. Cada paso de fe crea caminos donde no los hay. Y cada decisión guiada por Dios te acerca a tu destino. Débora dio la palabra. Barak obedeció, y el cielo respondió. No esperes tener todo claro. Obedece con lo que tienes.
Porque cuando caminas por fe, el resto del camino se ilumina con la gloria de Dios. Barak bajó al campo de batalla con valentía, confiando en la palabra de Dios transmitida por Débora. Lo que no sabía era que la gloria final de la victoria no le pertenecería a él, sino a una mujer sin espada, sin armadura, sin título militar. Jael, esto podría parecer injusto a los ojos humanos. Barak obedeció, arriesgó su vida, lideró un ejército, ¿y otro recibe el crédito final? Pero aquí hay una lección profunda. Cuando caminas con Dios, la verdadera victoria no siempre se ve como tú esperas. Muchos creen que obedecer a Dios les dará reconocimiento, aplausos, éxito visible. Pero el reino de los cielos no opera con la lógica del ego. Dios mira el corazón, el propósito, la eternidad. Y a veces tu papel no será ser el héroe final, sino el canal por el cual otros entren en su destino. Barak tuvo el honor de participar del milagro, no fue excluido. Pero Dios ya había determinado que Jael sería quien pondría el punto final, y Barak, en lugar de reclamar, aceptó con humildad el diseño divino. Porque quien tiene el corazón rendido no compite por gloria. Celebra que el propósito se cumpla, aunque no sea a través suyo. ¿Y tú? ¿Estás dispuesto a obedecer aunque el resultado no te coloque en el centro? ¿Estás listo para servir aunque otro reciba el aplauso? ¿Puedes decir sí a Dios aunque no seas tú quien cruce la línea de meta? La madurez espiritual se revela cuando entendemos que no se trata de nosotros, sino del reino. Que a veces sembramos y otros cosechan. Que abrimos puertas que otros cruzarán. Que peleamos batallas cuyas victorias adornarán el testimonio de otros. Jael hizo lo que Barak no pudo, pero Barak abrió el camino. Para que Jael cumpliera su papel, ambos fueron necesarios. Ambos fueron instrumentos. Ambos obedecieron. Y esa es la victoria real, cuando cada uno cumple su parte en el diseño divino, sin celos, sin comparaciones, sin ambiciones egoístas. Porque en el reino, todos ganan cuando se hace la voluntad del Padre. Hoy, Dios puede estar usándote para algo grande, o puede estar llamándote a impulsar a otro. En ambos casos, el cielo celebra tu obediencia. Porque la victoria verdadera no es recibir reconocimiento, es ver que Dios fue glorificado. Barak entendió esto. Por eso, su nombre está registrado en Hebreos 11 entre los héroes de la fe. No por haber matado a Sísara, sino por haber confiado en una palabra, actuado sin garantías. Y aceptado con humildad que el plan de Dios es más grande que nuestro deseo de protagonismo. Uno de los aspectos más fascinantes de la historia de Débora es cómo Dios usó a personas completamente distintas para cumplir un mismo propósito. Débora era profetisa y jueza. Barak, un guerrero experimentado. Jael, una mujer ajena al conflicto político-militar, pero posicionada estratégicamente. Cada uno con un rol, cada uno con una función única, pero todos dirigidos por la misma voluntad divina. Esto nos revela un principio eterno del reino de Dios. La victoria no viene de la uniformidad, sino de la unidad. No todos harán lo mismo, no todos hablarán igual, no todos caminarán por el mismo camino, pero cuando todos obedecen al mismo Dios, el propósito se cumple con perfección. En tiempos modernos, la Iglesia ha sido golpeada por comparaciones, divisiones, competencias internas. Pero la historia de Débora nos llama a recordar que cada uno tiene un diseño diferente y todos son necesarios. ¿Y si Débora no hubiera obedecido? ¿Y si Barak hubiera insistido en no ir sin ella? ¿Y si Jael hubiera dudado y permitido que Sísara escapara? Cada uno en su lugar, en su momento, con su rol, fue vital para que la liberación de Israel se cumpliera. Tú también tienes un rol específico. Tal vez no sea el de predicar, ni el de liderar, ni el de confrontar. Quizás tu llamado es sostener, interceder, servir en lo oculto, hospedar como Jael, aconsejar como Débora, apoyar como Barak. No importa cuál sea, si Dios te colocó ahí. Ese lugar es sagrado. No mires al otro con envidia ni con juicio. No desprecies tu porción, ni anheles la ajena. Porque en el reino, la fidelidad a tu rol vale más que la ambición por otro. Y Dios no recompensa visibilidad. Recompensa obediencia.
cuando cada parte del cuerpo de Cristo funciona en armonía. La gloria de Dios se manifiesta de forma completa. No hay rivalidad. Hay colaboración. No hay competencia. Hay propósito compartido. Débora no peleó con Jael por la gloria. Barak no compitió con Débora por la autoridad. Cada uno reconoció la gracia del otro y se honraron mutuamente. Esa es la unidad del Espíritu, diversidad en perfecta armonía bajo la dirección del cielo. Hoy, el Espíritu Santo te invita a abrazar tu diseño, a dejar de mirar a los lados, a dejar de esperar el aplauso y comenzar a buscar el agrado de Dios, porque cuando cada uno se mueve en su asignación, el enemigo cae, el pueblo es libre. Y el nombre del Señor es exaltado. La narrativa de Débora está llena de momentos donde la intervención de Dios no es ruidosa ni espectacular, pero sí profundamente estratégica. Desde la elección de una mujer para liderar una nación hasta la lluvia repentina que inutilizó los carros de Sísara. Cada detalle, aunque parezca casual, fue una pieza exacta en el plan del cielo. Muchos buscan a Dios en los grandes milagros. El mar que se abre, el fuego que desciende, la sanidad visible. Pero el Dios de Débora también se mueve en lo oculto, en lo cotidiano, en lo inesperado, en los silencios, en los tiempos, en las decisiones humanas aparentemente pequeñas. Fue Dios quien posicionó a Jael en el lugar correcto. Fue Dios quien inspiró a Débora a profetizar en el momento justo. Fue Dios quien provocó la lluvia que transformó una batalla perdida en una victoria inolvidable. Y lo mismo ocurre contigo. Dios está obrando incluso cuando tú no lo ves. En cada conversación. En cada puerta que se cierra. En cada retraso. En cada persona que llega a tu vida sin explicación. Nada está fuera de su control. ¿Has considerado que ese cambio inesperado, esa mudanza, esa pérdida, esa interrupción, tal vez sea una pieza del cielo colocándose en su lugar? A veces buscamos grandes señales y olvidamos que el Dios soberano se complace en manifestar su poder en lo pequeño. La Biblia dice que los pasos del justo son ordenados por Jehová. Eso incluye lo que parece insignificante, lo que otros no notan. Lo que tú mismo no entiendes aún. Débora no tenía un mapa completo, pero confiaba en que Dios estaba detrás de cada escena. Por eso caminaba con seguridad. Hablaba con autoridad y esperaba con fe, porque su confianza no estaba en su capacidad, sino en el plan perfecto de su Señor. Hoy, el Espíritu Santo te recuerda, yo estoy en los detalles, en la lágrima que nadie vio, en el sí que diste en secreto, en el momento en que te rendiste cuando nadie te aplaudía. Todo cuenta. Todo suma. Todo será usado para tu bien y para su gloria. Aprende a discernir a Dios más allá de lo obvio. Aprende a adorarlo no solo cuando entiendas, sino también cuando te preguntes. Porque los detalles invisibles son los hilos del tapiz eterno que Él está tejiendo sobre tu vida. Y llegará el día en que mirarás atrás y dirás, ahora entiendo. En cada detalle, su mano me estaba guiando. Débora no fue impuesta por los hombres. No fue elegida por tradición. Ni posicionada por intereses políticos. Su liderazgo surgió de una fuente más alta. Fue inspirado por el mismo Dios. Y eso marcó toda la diferencia. En una época donde la dirección estaba ausente, donde las voces eran confusas y los caminos inseguros, se levantó una mujer cuya autoridad no dependía de cargos humanos, sino de revelación divina. Era Dios quien hablaba a través de ella. Era Dios quien la posicionaba para juzgar, profetizar, guiar, corregir y liberar. El liderazgo de Débora no era autoritario, pero sí firme. No era emocional, pero sí compasivo. No era ambicioso, pero sí lleno de propósito, porque cuando Dios inspira a alguien a liderar, lo hace con un equilibrio sobrenatural entre verdad y gracia, entre firmeza y ternura, entre visión y servicio. Muchos hoy aspiran a liderar, quieren ser escuchados, seguidos, reconocidos, pero olvidan que el verdadero liderazgo no comienza en los aplausos, sino en la intimidad. No nace en la necesidad de ser visto, sino en la pasión por obedecer al que ve todo.
Débora lideraba porque primero sabía arrodillarse. Gobernaba porque primero sabía escuchar. Dirigía multitudes porque primero aprendió a discernir en soledad. Este modelo de liderazgo es urgente hoy. La Iglesia, las familias, las naciones no necesitan más personas ambiciosas, sino más personas inspiradas. Hombres y mujeres que no busquen manipular, sino edificar. Que no usen la gente, sino que sirvan con amor. Que no teman al conflicto, pero que sepan resolverlo desde el cielo. ¿Y tú, desde dónde estás liderando? ¿Desde tus fuerzas o desde la voz de Dios? ¿Desde la lógica o desde la fe? ¿Desde la necesidad de control o desde el deseo de cumplir su voluntad? El liderazgo de Débora no solo inspiró respeto, inspiró acción. Hizo que Barak se levantara. Hizo que el pueblo se movilizara. Hizo que el enemigo temblara. Porque cuando alguien lidera por inspiración divina, provoca un eco en el espíritu de los que le rodean. Tal vez Dios te está llamando a liderar tu casa, tu comunidad, tu generación. No mires tu género, tu edad, tu historia. Mira el fuego que el Espíritu ha encendido en ti. Porque si Él te inspira, nadie podrá detener lo que harás. Que tu liderazgo no sea fruto de una ambición personal, sino de una convicción celestial. Porque sólo así, como Débora, serás instrumento de libertad, justicia y transformación. Débora no solo fue una mujer de acción, fue también una fuente de sabiduría para su generación, día tras día. El pueblo de Israel subía hasta donde ella se encontraba, bajo su palmera, no para escuchar opiniones humanas, sino para recibir juicios justos. Consejos divinos y palabras que alineaban el corazón con la voluntad de Jehová. ¿De dónde venía esa sabiduría? No de libros, ni de estrategias políticas, ni de fórmulas sociales. Venía del temor reverente al Señor. Porque la Escritura dice que el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Esa reverencia habitaba profundamente en el alma de Débora. Ella entendía que cada palabra pronunciada tenía poder, que cada juicio podía sanar o herir, que cada consejo podía levantar o destruir. Por eso, no hablaba por hablar, no decidía por impulso, no respondía para complacer, esperaba la dirección de Dios, y cuando hablaba, el cielo respaldaba sus palabras. En tiempos donde la voz de Dios era escasa, Débora se convirtió en un canal limpio, sin mezcla, sin manipulación. Una mujer temerosa del Señor que no usó su posición para control, sino para liberar. Que no usó su sabiduría para engrandecerse, sino para levantar a otros hoy. Vivimos en una época saturada de información, pero hambrienta de sabiduría. Muchos hablan, pocos disciernen. Muchos opinan, pocos escuchan al Espíritu. Y más que nunca, se necesitan personas que, como Débora, sean llenas de la sabiduría que solo nace del temor santo a Dios. ¿Y tú? ¿En qué estás basando tus decisiones? ¿A quién acudes cuando no sabes qué hacer? ¿Estás cultivando un corazón temeroso del Señor? ¿O te estás dejando llevar por la voz ruidosa del mundo? La sabiduría verdadera no busca tener razón. Busca revelar el corazón de Dios. No pretende impresionar, sino transformar. No edifica imperios humanos, sino que establece el reino de los cielos en la tierra. Débora nos enseña que un corazón alineado con Dios puede ser una fuente de consejo, de justicia, de dirección y de paz para toda una comunidad. Hoy tú también puedes ser esa fuente. No necesitas una plataforma, ni un título, ni un lugar físico. Solo necesitas un corazón reverente, unos oídos atentos al Espíritu, y una boca dispuesta a hablar con verdad y amor. Porque cuando la sabiduría fluye del temor de Dios, la tierra se ordena, las vidas se restauran y el propósito se cumple. La historia de Débora está tejida de decisiones clave. No decisiones masivas, visibles, acompañadas de aplausos. No. Decisiones personales, silenciosas, pero profundamente trascendentales. Y en cada una de ellas, el destino de Israel fue siendo trazado. No por la fuerza de una multitud, sino por la fidelidad de unos pocos. Débora decidió no callar. Barak decidió obedecer. Jael decidió actuar. El pueblo decidió ofrecerse voluntariamente. Cada uno, desde su lugar.
Tomó una decisión que parecía pequeña hasta que el cielo la usó para mover montañas. Esto nos confronta con una verdad poderosa. Las decisiones que cambias hoy pueden transformar tu mañana. Muchos esperan grandes señales, momentos épicos, revelaciones sobrenaturales. Pero Dios opera en lo cotidiano, en esa oración que decides hacer cuando nadie te ve, en ese perdón que entregas aunque duela, en ese paso de obediencia que das aún sin garantías. La historia de la fe no se escribe con gigantescas gestas, se escribe con pasos firmes de fe, con actos pequeños que nacen del corazón y que el cielo multiplica. Débora no nació profetisa. Se volvió profetisa porque eligió escuchar a Dios cuando otros solo escuchaban el miedo. Barak no era el más valiente, pero decidió confiar en la palabra. Jael no era guerrera, pero decidió que no toleraría que el enemigo escapara bajo su techo. Cada uno de ellos fue transformado por sus decisiones. Y tú también puedes serlo. La pregunta hoy no es qué estás sintiendo, ni qué estás esperando, es ¿qué vas a decidir? ¿Vas a decidir levantarte o quedarte en el suelo? ¿Vas a decidir confiar o vivir en la duda? ¿Vas a decidir responder al llamado o seguir justificándote? ¿Vas a decidir alinearte con el cielo o conformarte con lo humano? Dios no mueve a los que esperan pasivamente, Dios respalda a los que deciden activamente, porque la fe sin decisión es ilusión, pero la fe con acción mueve el brazo de Dios. Hoy puede ser el día en que una decisión tuya rompa cadenas que llevan años atando tu casa. Puede ser el día en que tu sí al Señor libere generaciones futuras. Puede ser el día en que todo cambie. No subestimes el poder de una sola decisión inspirada por el Espíritu, porque en el reino de Dios los destinos no cambian por casualidad. Cambian cuando alguien, como Débora, se atreve a decir, yo me levantaré. La historia de Débora no terminó con la victoria sobre Sisara ni con el canto de alabanza. Su verdadero triunfo fue el legado que dejó plantado en el corazón de una nación. Un legado que perduró por generaciones. Un eco espiritual que siguió resonando mucho después de que su voz se apagara. Israel disfrutó de 40 años de paz. 40 años sin guerras, sin opresión, sin clamor de angustia. Esa paz no fue solo fruto de una batalla ganada, sino del liderazgo espiritual, de la justicia ejercida, de la fe activada y de la obediencia de una mujer que caminó alineada con Dios. Ese es el verdadero legado, lo que permanece cuando ya no estás, lo que otros viven por causa de tu fidelidad, lo que Dios construye a través de tus pasos invisibles. Débora no buscó reconocimiento, no levantó monumentos, no dejó grandes discursos escritos, pero dejó algo mucho más profundo, un ejemplo, una vida que testifica que Dios puede usar a quien Él quiere, como Él quiere y cuando Él quiere, y que los que se rinden a su voluntad se convierten en columnas firmes en medio del colapso. Hoy el mundo está hambriento de ejemplos como ese, de personas que no solo vivan para sí mismas, sino que siembren para los que vendrán, que piensen más allá de su tiempo, que vivan con la eternidad en mente. ¿Qué tipo de legado estás construyendo? ¿Uno que termina contigo o uno que continuará transformando vidas cuando tú ya no estés? El legado de Débora vive hoy en cada mujer que se levanta con valor, en cada hombre que obedece aunque tenga miedo, en cada creyente que decide confiar en la voz de Dios más que en las circunstancias. Y tú, aunque no lo veas ahora, también estás dejando un legado. Cada oración, cada acto de fe, cada palabra sembrada en el corazón de alguien más, está escribiendo historia en el cielo quizá. Nadie lo aplauda, tal vez no sea trending. Pero lo que se hace para el reino permanece. Débora no buscó ser recordada. Pero Dios se encargó de que su nombre fuera inmortalizado en las Escrituras como modelo de liderazgo, fe, justicia y entrega. Hoy Dios te llama a vivir así. No solo para ti, sino por los que vienen detrás, porque hay generaciones enteras esperando que tú obedezcas, que tú creas, que tú te levantes, y cuando lo hagas, tu vida se convertirá como la de Débora en una antorcha que alumbra más allá del tiempo, más allá del ruido, más allá de la historia.
La historia de Débora es, en sí misma, una declaración profética del modo en que Dios obra. Él no escoge lo evidente, lo fuerte. Lo tradicional te escoge lo inesperado. Y lo hace así para que quede claro que la victoria no proviene de la carne ni del mérito humano, sino de su espíritu. En una época dominada por hombres en el liderazgo militar, político y espiritual, Dios levantó a una mujer. No una reina, no una guerrera. No una figura de influencia mundana, sino una profetisa, que juzgaba bajo una palmera. Su presencia era humilde, su voz firme, su poder invisible pero imparable, porque su respaldo venía del cielo. Y si Dios usó a Débora, también usó a Jael. Una mujer sin ejército, sin escudo, sin rango, solo tenía una estaca, una tienda y un corazón dispuesto. Y con eso derrotó a un general temido por todo. Israel, ¿notas el patrón? Dios usa lo inesperado. Lo que el mundo desprecia, Él honra. Lo que el sistema ignora, Él posiciona. Lo que la tradición no entiende, Él exalta, y esto es esperanza pura para ti, porque tal vez te sientes pequeño, insuficiente, inadecuado, inseguro. Pero si tu corazón está dispuesto, si tu espíritu está alineado con su voluntad, Dios puede usarte más allá de lo que puedes imaginar. La gloria de Dios no se revela en lo lógico, sino en lo milagroso. Y los milagros ocurren cuando lo débil se vuelve canal de lo eterno, cuando lo que no califica según los hombres es escogido por Dios para humillar la sabiduría del mundo. Esta historia es un grito divino que declara: yo soy el Dios que rompe expectativas, que cambia el guión, que escoge vasos frágiles para derramar un poder que nadie puede resistir. No mires tu historia y digas no puedo. Mira a Débora, mira a Jael y escucha al Espíritu diciendo: tú eres exactamente a quien quiero usar. Dios no está buscando perfección, sino disponibilidad. No busca estatura. Busca obediencia. No busca títulos, busca rendición. Y cuando Él escoge lo inesperado, el mundo no entiende, pero el infierno tiembla, porque sabe que no puede detener a un hijo de Dios que ha dicho sí, sin reservas hoy. Tal vez tú eres la Débora de tu casa. Tal vez tú eres la Jael de tu generación. Tal vez Dios te ha estado preparando en silencio para un momento en que tu obediencia desatará su gloria. No esperes más. No te escondas más. El cielo ya decidió, vas a ser parte de una historia, donde lo inesperado se convierte en instrumento de lo eterno. Aunque la historia de Débora está marcada por estrategias militares, espadas, estacas y victorias, también está profundamente impregnada de gracia. Una gracia que no anula la justicia, pero que actúa como un faro en medio del juicio. Una gracia que revela que, incluso en los días más oscuros, Dios sigue siendo un padre que responde al clamor de sus hijos. Israel había caído en idolatría, había olvidado las sendas antiguas, había elegido dioses ajenos, caminos torcidos y alianzas peligrosas. Lo lógico habría sido que Dios los dejara en su miseria, pero no. El corazón de Dios fue movido por compasión, y por eso levantó a Débora. Esto nos muestra que la gracia de Dios no depende de nuestro mérito, sino de su carácter. Él no actúa solo por lo que hacemos, sino por lo que Él es. Y Él es misericordioso, paciente, lleno de amor, aun cuando somos infieles. La gracia se manifiesta en cada decisión divina durante esta historia. En la elección de una mujer, en la oportunidad dada a Barak, en la intervención inesperada de Jael, en la paz que siguió. Nada de esto era merecido. Todo fue un regalo, una expresión de que Dios aún cree en su pueblo, y hoy esa misma gracia está disponible para ti. Tal vez has fallado. Tal vez te has alejado. Tal vez estás rodeado de guerra espiritual, de batallas internas, de cansancio profundo. Pero si decides clamar, Dios puede levantarte una Débora, un Barak, una Jael. Puede abrirte un nuevo capítulo. Aun cuando creías que ya era el final, la guerra no fue el centro de esta historia. Fue el contexto donde la gracia de Dios se manifestó con más poder. Porque cuando el pecado abunda, la gracia sobreabunda. Y donde hay ruinas, Él edifica.
donde hay vergüenza. Él cubre. Donde hay fracaso, Él levanta. Nunca confundas corrección con condenación. Dios corrige porque ama. Disciplina porque quiere restaurar. Permite guerras para despertar a un pueblo dormido, pero siempre reserva gracia para los que regresan. Y si hoy tú estás regresando, aunque sea con lágrimas, aunque sea con temor, aunque sea con un suspiro apenas audible, la gracia de Dios ya te está cubriendo. Así como cubrió a Israel con 40 años de paz, también puede cubrir tu vida con descanso, con dirección, con propósito renovado. No por lo que tú eres, sino por lo que Él es. La gracia es el hilo silencioso que atraviesa toda la historia de Débora. Y es el mismo hilo que hoy puede empezar a coser tu historia, unir tus partes rotas y bordar sobre ti un nuevo diseño del cielo. Uno de los elementos más impactantes de la historia de Débora es el silencio de los líderes masculinos en una época donde se esperaba que ellos fuesen la voz, la espada, la guía. Sin embargo, muchos estaban ausentes, callados, conformados, paralizados por el miedo o por la rutina. Fue en ese vacío donde la voz de Dios resonó con fuerza a través de una mujer. Este detalle no es un reproche al liderazgo masculino, sino una revelación espiritual. Cuando los llamados no responden, Dios levanta lo improbable para que su propósito no se detenga. Porque su palabra no puede ser silenciada. Su plan no será interrumpido por la pasividad de los que rehúsan actuar. Barak fue valiente, pero necesitó el empuje profético de Débora. Las tribus de Rubén, Gad, Dan y Aser quedaron registradas como aquellas que no se sumaron a la batalla. Sus silencios, su indecisión, su tibieza espiritual fueron gritantes. Pero aún así, Dios se manifestó. Esto es una advertencia y una invitación. Advertencia para quienes han sido llamados y se han quedado estancados, justificando su inercia. Invitación para quienes se sienten invisibles, no calificados, olvidados. Porque si dispones tu corazón, aunque nadie te espere, Dios te puede levantar como eco de su voluntad. No subestimes el silencio de los que deberían hablar, porque ese silencio puede ser el espacio donde tú te conviertas en voz. Y si tu voz está conectada con el cielo, no importará tu género, tu edad, tu historia. Importará tu disposición, tu fe, tu obediencia. Dios no está buscando currículos. Está buscando corazones quebrantados, sensibles, dispuestos a decir, habla, Señor. Que tu siervo escucha. Y cuando los que deberían estar al frente, no aparecen, Dios siempre tiene un remanente escondido. Puede ser alguien como Débora, que bajo una palmera juzga con justicia. Alguien como Jael, que en el secreto ejecuta justicia divina. Alguien como tú, que aunque no se sienta suficiente, tiene el oído abierto a la voz del Espíritu. Los silencios de los hombres no detienen los ecos de Dios, porque cuando uno calla, el cielo levanta otro. Y si tú estás escuchando esta palabra, no es casualidad. Puede que esta sea tu convocatoria celestial. No te acomodes al silencio. No esperes que otros lo hagan. No repitas la historia de Rubén, de Gad, de Aser. Sé como Zabulón y Neftalí, que arriesgaron su vida en las alturas del campo de hoy. El cielo sigue buscando voces, y quizás la próxima sea la tuya, después de la victoria, después del canto, después del juicio justo y del cumplimiento de la palabra profética. La Biblia nos dice una frase breve pero cargada de significado eterno: y reposó la tierra 40 años. Este no fue un simple descanso político, fue un descanso espiritual. Un reposo que nació del orden restaurado, del pecado confrontado, de la voz de Dios obedecida. Y de un pueblo que, al menos por una generación, decidió caminar en los caminos del Señor. La paz no fue fruto del azar, ni de la diplomacia, ni de tratados humanos. Fue el resultado directo de una obediencia completa. Cuando Débora dijo sí, cuando Barak decidió creer, cuando Jael actuó con firmeza, cuando el pueblo se ofreció voluntariamente, cuando el cielo fue escuchado, cuando el pecado fue vencido. Entonces la tierra reposó. Muchos hoy claman por paz, buscan descanso, quieren alivio, pero no entienden que la verdadera paz no llega como un regalo inmerecido.
sino como un fruto natural de la rendición total a la voluntad de Dios. Paz no es ausencia de conflictos externos. Es presencia de alineación interna. Es saber que estás caminando por donde Dios quiere que camines, haciendo lo que Él quiere que hagas, siendo quien Él te diseñó para ser. Israel había sufrido años de opresión, años de oscuridad, años de silencio. Pero todo cambió cuando obedecieron. Y esa misma transformación está disponible para ti hoy. ¿Quieres paz? Entonces obedece. No a medias, no por interés, no solo cuando te conviene. Obedece con todo el corazón. Rinde tu voluntad. Dobla tu orgullo. Rompe con lo que te aleja de su presencia. Y verás cómo el descanso de Dios invade tu mente, tu casa, tus pasos. Tus decisiones. La historia de Débora termina con paz. Porque toda historia que es escrita por el Espíritu y vivida en obediencia termina así, con reposo verdadero. No hay gloria más alta. No hay conquista más profunda. No hay tesoro más grande. Y quizás tú te preguntas, ¿será posible que yo también viva esa paz? La respuesta es sí, pero no por méritos tuyos. Rendición tuya, porque el mismo Dios que reposó la tierra en tiempos de Débora quiere reposar tu alma hoy. Él no necesita que pelees más con tus fuerzas, solo necesita que le digas, hágase tu voluntad. Y cuando eso ocurra, el caos se convertirá en orden, la guerra en canto, el dolor en testimonio, y el ruido en silencio sagrado. Y así como Israel, tú también podrás decir, reposó mi alma, porque obedecí al Señor. El legado de Débora no se limita a una historia antigua ni a una guerra vencida. Su voz, inspirada por Dios, sigue resonando a través del tiempo como un llamado urgente a despertar. Porque cada generación necesita una Débora. No necesariamente una mujer, sino una voz, un espíritu, un eco de la voluntad del cielo que sacude corazones dormidos y llama a las almas a posicionarse cuando todo parece perdido, cuando la opresión se normaliza. Cuando la fe se diluye en religiosidad vacía, Dios levanta una voz, una que no busca aprobación, una que no teme al conflicto, una que no se vende. Una que habla lo que el cielo dice, aunque la tierra tiemble. Esa fue la voz de Débora, y esa misma voz puede surgir hoy. En ti no necesitas un púlpito ni una multitud, solo necesitas estar lleno de Dios. Porque una sola voz conectada con el Espíritu puede despertar a todo un pueblo. Puede encender el fuego de los que se apagaron. Puede llamar a los valientes que se escondieron. Puede provocar movimientos que trascienden el tiempo. Y si tú fueras esa voz, no se trata de gritar, se trata de arder, de vivir con tal pasión, por la verdad que incluso en tu silencio el cielo hable, de caminar con tal obediencia que tus pasos prediquen más que tus palabras, de mirar con tal compasión que los que sufren reconozcan en tus ojos la mirada de Cristo. Hoy el mundo necesita más que predicadores, necesita portadores de fuego. Hombres y mujeres que, como Débora, sean lámparas encendidas en medio de la oscuridad, que no busquen aplausos, pero que provoquen transformación, que no se promuevan a sí mismos, pero que exalten al Dios vivo con cada decisión. Débora fue esa voz, una voz que desafió el miedo, que confrontó la apatía, que restauró la esperanza. Y tú también puedes serlo. No calles tu testimonio. No escondas tu historia, no subestimes tu llamado, porque cuando tú decides ser la voz que el cielo necesita, el Espíritu Santo se encargará del resto. El eco de Débora sigue vivo, no como historia, sino como desafío, y te está diciendo hoy, levántate, habla, libera, juzga con justicia, ama con valentía, sé la voz que despierta tu generación. Si has llegado hasta aquí, déjame decirte algo que no es casualidad, tú eres diferente. Pocos llegan al final. Pocos se quedan hasta que la última palabra es pronunciada. Pocos aguantan con el corazón abierto lo que el cielo quiere sembrar. Pero tú estás aquí. Y eso significa que hay un propósito sobre tu vida. Hoy recorriste conmigo la historia de Débora, pero más que una historia, fue un espejo, un llamado, una sacudida del Espíritu Santo para despertarte.
para mostrarte que no importa tu pasado, tu género, tus limitaciones ni tu historia. Si Dios te llama, todo puede cambiar. Por eso, te pido que comentes ahora mismo aquí abajo la frase: yo decido ser la voz que despierta a mi generación. Esa frase no es solo un comentario. Es una declaración profética. Es un acto público de fe, es una semilla que el cielo verá y regará con poder. Al escribirla, estás diciendo: Señor, cuenta conmigo. Haz conmigo como hiciste con Débora, si aún no te has suscrito a este canal. Hazlo ahora. Porque este no es un canal cualquiera. Es un espacio donde Dios habla. Donde el Espíritu consuela. Donde las Escrituras no son letra muerta, sino fuego vivo. Al suscribirte, no solo apoyas este proyecto, te unes a una misión. Una misión divina. No dejes que esta palabra se pierda. Compártela. Envíala a alguien que necesita escuchar esto. A alguien que, como tú, está a punto de rendirse. Porque podrías ser tú la Débora que alguien necesita. Podrías ser tú el instrumento que Dios quiere usar para cambiar una vida entera. Escucha con atención lo que te digo. Ahora tu silencio puede mantener a otros en esclavitud. Pero tu voz puede desatar cadenas. Tu obediencia puede levantar generaciones. Tu rendición puede abrir los cielos sobre tu casa. No digas: ¿quién soy yo? Di: ¿quién es mi Dios? Porque si Él estuvo con Débora, también estará contigo. Si Él habló a través de una mujer sentada bajo una palmera, también puede hablar a través de ti. Y ahora respira. Quédate en silencio por un instante. Deja que la música de fondo te envuelva. Que no haya prisa. No cierres aún este video. Quédate. Solo unos minutos más. Este es tu momento con Dios. Agradece. Ora. Susurra algo al cielo. Tal vez sea la oración que cambiará tu historia para siempre. Y si sientes que esta palabra fue para ti, no la guardes. Vuelve a escucharla cuando lo necesites. Porque en cada repetición, Dios puede hablarte de un modo nuevo. Gracias por llegar hasta aquí. Gracias por abrir tu alma. Gracias por decir sí. Nos vemos en el próximo mensaje. Y recuerda, los que obedecen como Débora reposan como Israel. Paz en Cristo, y que su voz jamás deje de hablarte.